Hola, bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno con, un fenómeno global, Bad Bunny. Sí, el artista más escuchado del mundo, en todas las plataformas. Exacto, rompiendo récords que, la verdad, parecían imposibles. Impresionante cómo pasó de ser empacador en un súper a llenar estadios mundiales. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Hoy vamos a ir un poquito más allá de los titulares, ¿verdad? Usando artículos, análisis culturales, lo que dicen los fans. Queremos entender qué hay detrás de Benito. ¿Cuál es esa fórmula? Esa mezcla de factores que explica este dominio casi total. Empecemos por el principio, por ese ascenso tan rápido. Salió de SoundCloud, ¿no? Haciendo música mientras trabajaba. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo conectó tan rápido? Fue, creo, una mezcla de estar en el momento justo y con una autenticidad muy cruda, ¿no? Totalmente. Temas como Diles, por ejemplo, que grabó casi sin recursos, llamaron la atención de gente clave. DJ Luyan, por ejemplo. Claro. Y eso lo metió de lleno en el trap latino que estaban haciendo. Exacto. Un sonido diferente, más de calle, digamos, que el reggaetón que dominaba en ese momento. Y luego Soy Peor. Eso consolidó su imagen inicial. Y de ahí, una evolución que no para. X siempre ya mezclaba cosas. Sí, ya se veía la fusión. Luego, IHLQMDLG le dio el Grammy de Música Urbana. Un discazo. Y Un Verano Sin Ti es que es el álbum más escuchado en la historia de Spotify. Más de 15,000 millones de reproducciones. Es que las cifras son una locura. Pero más allá del número frío, lo increíble es cómo lo logró. Totalmente. Superando a Gigantes Anglo cantando solo en español. Y tiene un montón de canciones. ¿Cuántas eran? 16. Con más de 1,000 millones de streams cada una. Eso no es solo por las colaboraciones, aunque las tuvo y muy buenas, ¿eh? Drake, Cardi B. J Balvin en la canción. Claro. Pero hay algo más, algo en su conexión con la gente. Hablemos de eso, de la música. Se dice mucho que rompe moldes, ¿verdad? Que no se queda solo en un género. Para nada. Es una mezcla constante. Mete bolero, dembow, electrónica, hasta cosas medio indie. Esa versatilidad, yo creo que es fundamental. Y las letras también cambiaron, ¿no? Sí. Hubo una evolución clara. Algunas letras del principio, generaron ruido. Fueron criticadas por machistas. Sí, recuerdo Diles. Exacto. Pero después mostró una vulnerabilidad tremenda en temas como Amorfoda o una conciencia social muy marcada en el apagón, por ejemplo. Y usa la jerga de Puerto Rico sin filtro. Eso crea como una cercanía, ¿no? Totalmente. Una intimidad. Habla como habla su gente, su generación. Esa autenticidad parece ser la clave, ¿no? Incluso en cómo maneja su marca. Dicen que es un genio del marketing. Definitivamente. Es que domina eso de crear expectativa. Los lanzamientos sorpresa, los eventos de último minuto. El famoso FOMO, el miedo a quedarse afuera. Eso mismo. Es muy potente hoy. Y además, siempre vuelve a Puerto Rico, a sus raíces. Y se siente genuino. No es solo una estrategia. Es parte de él. Pero ¿no es difícil mantener esa imagen de outsider, de tipo común, siendo una megaestrella global? Eso de prometer poco y entregar mucho. Es un equilibrio súper delicado, sí. Pero creo que ahí está parte de su toque. Por un lado lo ves con marcas de lujo y por otro aparece de la nada en una fiesta en Puerto Rico o haciendo de reportero. Mantiene esa dualidad. Exacto. La maneja muy bien. Y luego está el impacto social. La Fundación Good Bunny. Sí, que apoya a jóvenes allá en Puerto Rico con música, con arte. Y no se calla, ¿eh? Usa su voz para hablar de temas importantes. Así es. Desafió las normas de género con su ropa, las uñas pintadas. Recibió un premio GLAAD por luchar contra la homofobia. Y habla mucho de Puerto Rico, de la situación política, social. Muy vocal. Y aunque prefiere ser discreto con su filantropía, el impacto es innegable. Se volvió una voz para muchos. Claro. Lo que nos lleva también a las críticas. Porque no a todo mundo le gusta, ¿no? Obvio. Le critican la voz, sobre todo en vivo. O algunas letras pasadas, como decíamos. O hay gente que lo encuentra repetitivo o qué sé yo. ¿Y cómo maneja eso? Pues parece que usa esa misma autenticidad como escudo. A veces responde en redes, otras veces en la música misma. Pero lo central, creo yo,
es la lealtad de sus Hans. Lo ven como uno de ellos. Exacto. Alguien cercano, que evoluciona, que habla su idioma. Esa conexión es blindada casi. Lo bancan a morir. Entonces, resumiendo un poco, tenemos récords increíbles, una evolución musical y lírica constante, un marketing disruptivo y muy cultural. Un compromiso social fuerte también. Sí, y esa autenticidad que, bueno, conecta masivamente, aunque también genere rechazo en otros. Lo que nos deja pensando, más allá del talento, que lo tiene, y de las estrategias que otros también usan, ¿cuál es esa alquimia única? Esa combinación particular de entender la cultura, de tomar riesgos artísticos y de ser tan Benito, que explica este dominio a una escala que, sinceramente, no habíamos visto antes. Uf, buena pregunta. Da para seguir charlando largo rato. Si les gustó esta conversación, bueno, déjenos un like, compartan el episodio. Y suscríbanse, claro, para no perderse el próximo encuentro.